Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Focades Virtual? Nos da mucho gusto saludarles una vez más, sus amigos Laura y Carlos, en este trienio responsables de formación, capacitación y desarrollo en FEP Guadalajara. Y bueno, a través de esta plataforma en YouTube, Focades Virtual, y que también pueden escucharnos ya en los podcasts de Spotify, traemos un nuevo material sobre un tema que es muy importante para todos los católicos. Y para eso nos da mucho gusto tener como invitado a un sacerdote, amigo de nosotros desde hace mucho tiempo, y me refiero al padre Ricardo López. Padre, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Un gusto saludarles, Laura, Carlos, amigos, a todos los que se unen con nosotros. Mucho gusto. Muchas gracias, padre. Y antes de comenzar con nuestro tema, se ha vuelto una costumbre aquí en Focades Virtual que el invitado nos hable de manera muy breve un poco acerca de él. Cuéntanos, padre, acerca de ti en lo personal, en tu sacerdocio, en dónde estás, qué haces, lo que tú quieras contarnos, padre, por favor. Bien, nuestra misión como sacerdotes, pues es donde el Señor nos mande. Yo tengo unos pocos meses en esta nueva comunidad a la cual el señor cardenal ha dispuesto que desempeñe el ministerio sacerdotal. La parroquia se llama El Señor de la Misericordia. Y aquí estamos a las plantas de que es un Cristo, la imagen de Jesús crucificado, este, expirando, muriendo. Y es una experiencia nueva, conociendo en medio de la situación que estamos viviendo, poco a poco adaptándonos a las nuevas situaciones que nos toca la vida, como retos también, como en la cuestión de la fe. Muy bien, padre, muchas gracias. Bueno, pues el tema que queremos abordar el día de hoy, que consideramos que es fundamental para todos los católicos y sobre todo los que estamos en el proceso de querer estar más cerca y conocer más acerca de Jesucristo y de nuestra propia fe y nuestra religión en sí misma. Hemos tenido otros programas acerca de la iglesia, por ejemplo, que nos ayudan a conocer más, profundizar y acercarnos a nuestro Señor a partir de irle conociendo. Y por eso hoy queremos hablar acerca de los sacramentos, Padre. Cuéntanos, por favor, cuántos sacramentos son, cuáles son, en qué consisten de manera general estos sacramentos, Padre. Muy interesante porque los sacramentos, ante todo, que la Iglesia posee como regalo y los administra, son instituidos por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, en ellos tienen en Cristo como su fuente. Que los sacramentos de la Iglesia son signos de Cristo y de la Iglesia, tienen una parte sensible, es decir, tienen un aspecto que los sentidos pueden percibir, por ejemplo, el agua, el aceite, el pan, el vino, tienen un elemento sensible. Bueno, a través de ellos, todos los sacramentos ayudan a expresar la fe, fortalecen la fe, santifican la vida de las personas y dan culto al Dios verdadero. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un manual preciosísimo, un compendio de las verdades fundamentales de la fe, hace una clasificación muy interesante de los sacramentos, en el orden que tiene también la vida humana. La vida humana, por ejemplo, acontecimiento súper importante, el nacimiento, el crecimiento, y luego después el fortalecimiento de ese crecimiento, y luego la experiencia pues de la enfermedad, etcétera. Los sacramentos se clasifican más o menos, los que se llaman así, de iniciación cristiana. Ponen los fundamentos de la fe de un cristiano. Los tres primeros, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se llaman sacramentos de iniciación cristiana. Son el ABC que todo cristiano debe tener para crecer en su vida de fe. Elementales.
Luego vienen los sacramentos de curación, que son la penitencia o reconciliación, la unción de enfermos. Y luego los últimos dos sacramentos de misión o de servicio a la comunidad cristiana, que son el matrimonio y son el sacramento del orden sagrado. Entonces ahí tenemos más o menos, en esta clasificación ya nos dicen más o menos ese orden precioso que tienen. A mí me parece que explican de alguna manera, dan claridad. Estos sacramentos que son signos, decimos, de la vida y la presencia de Dios entre nosotros, especialmente de lo que hizo Cristo a favor de nosotros. Muy bien, padre. Y podríamos, o nos podrías explicar un poquito acerca de cada uno de ellos. Bien, el bautismo. El bautismo es la puerta de entrada a los otros sacramentos, de tal suerte que se necesita, puesto que Cristo lo dijo, recibir el bautismo para entrar a la vida divina. Es un nuevo nacimiento. El bautismo concede un nuevo nacimiento y nos hace incorporarnos a la iglesia. Esto del bautismo, de la confirmación y del orden sagrado imprimen carácter, es decir, hacen un sello, dejan un sello en la persona de tal suerte que no se borran y una vez recibidos no se pueden repetir. Porque los dones que Dios da, los regalos que Dios da, nos hace sus hijos por el bautismo y no nos dice como nosotros humanamente podríamos decir, ¿sabes qué? Siempre no. Dios nos hace sus hijos y nos elige para siempre. El sacerdote también se consagra para siempre. Y la confirmación que viene a fortalecer la vida de fe del que ha sido bautizado, lo convierte en testigo de Cristo. Esa vida de fe se robustece, se fortalece con la fuerza del cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. No sé si me estoy yendo un poquito rápido, pero van concatenados estos primeros tres sacramentos preciosos que llamamos de la iniciación cristiana. El bautismo nos concede, nos regala el nuevo nacimiento y nos incorpora a la iglesia. La confirmación nos da la fuerza para ser testigos de Cristo. Y la Eucaristía nos regala el don precioso del cuerpo y la sangre de Jesús. Yéndonos, por ejemplo, también y continuando con el sacramento llamado de la penitencia, algunos otros creen que podría también llamarse el sacramento de la reconciliación porque expresa uno de sus efectos y nos habla de la riqueza que tiene. Este sacramento precioso que Cristo también nos dejó, nos concede el perdón y la amistad con Dios. Restablece al bautizado a la comunión con Dios. Después del bautismo se perdonan los pecados. Es el sacramento del perdón de los pecados. Luego también tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, que viene a darnos fuerza, ayuda y consuelo en medio del dolor y la enfermedad. Muy interesante. ¿Quién los puede recibir, por ejemplo, estos? Se reciben en enfermedad grave, la unción de enfermos, por ejemplo, o también para las personas ancianas. No necesariamente en enfermedad grave, pero ya ancianas pueden recibir este sacramento. El sacramento del orden es un sacramento hermoso porque nos hace como tomar, prestarle a Jesucristo nuestro Señor, los que nos consagramos por este sacramento, para que Cristo siga sirviendo a las personas en medio de la comunidad. Es un sacramento precioso de servicio, pero también muy, muy unido a la persona de Jesús, que entrega totalmente su vida al servicio de los demás. Y el sacramento del matrimonio, también el amor de los esposos ayuda para que dos personas casarse
amor y vida. Amor y vida. Cada uno de los sacramentos tienen, les decía al inicio cuando describía más o menos qué son, los sacramentos tienen un elemento sensible, es decir, aquello que se puede percibir. Quiere decir que estos regalos de Dios, los 7 sacramentos, tienen un aspecto visible, sensible. El bautismo tiene el agua. El sacramento de la confirmación tiene el aceite que se llama crisma. La penitencia, el sacerdote puede levantar la mano sobre el penitente que expresa arrepentido sus pecados y entonces da la absolución. Quizá es el que menos se alcanzaría como ver que nos perdona Dios, ¿verdad? Porque pues es por un signo muy sencillo, pero muy efectivo, porque el sacerdote pronuncia el perdón de parte de Dios. Luego tenemos la unción de enfermos, en la cual también se utiliza otro aceite especial que es aceite para los enfermos. El sacramento del orden, la imposición de las manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, del que se va a ordenar diáconos. Y el sacramento del matrimonio, la parte sensible es el consentimiento mutuo de los esposos cuando los contrayentes uno con el otro se expresan: yo te acepto como esposo, como esposa, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Tienen los sacramentos todos tienen este elemento que podemos ver, pero hay algo también hermoso y maravilloso que nosotros no vemos, que es la presencia y la gracia de Dios que se recibe. Porque cada uno de los sacramentos confieren la gracia, te dan la gracia de Cristo, nos alcanzan la amistad maravillosa con Dios y nos fortalecen bastante en muchos sentidos, ¿no? De hecho, desde la misma palabra o expresión de sacramento, desprendemos lo sacro, ¿no? Lo sagrado. De ahí viene, efectivamente, son signos sagrados, signos litúrgicos sagrados. Y la palabra sacramento, a lo mejor para nosotros un poquito alejada, nació en un contexto de ceremonias de los soldados para los romanos, en el contexto de los romanos. De hecho, un soldado que se incorporaba al ejército, el conjunto de ceremonias para ingresar, hacer juramento al entrar al ejército, se le llamaba sacramentum. Entonces vienen sus orígenes muy antiguos de la palabra sacramento. Y el sacramento a mí también se me hace muy interesante como, por ejemplo, en términos muy sencillos, ¿no? Podríamos llamar más o menos, espero no confundir, cómo tiene este elemento como de vehículo que nos deja ver algo y al mismo tiempo nos oculta algo, contiene en sí mismo algo muy profundo. Por ejemplo, una persona que quiere a otra persona en el plano humano le puede expresar su cariño y su amor por medio de una sonrisa. Entonces la sonrisa se convierte en sacramento, es decir, en vehículo que expresa un cariño, un amor, un afecto, o por medio también de un beso. Un beso se convierte en sacramento. ¿De qué? Pues el beso en sí, que es, pues pegarle los labios a la persona, en la mano, en la mejilla, en la boca, es expresión del amor que no vemos. En la sonrisa, un beso, es signo de amor, de cariño sincero, ¿no? Cuando se hace con la recta intención. Los sacramentos también comunican algo profundo y al mismo tiempo que es la gracia y la presencia de Dios, y al mismo tiempo tiene este elemento sensible, ¿no? El agua limpia, el agua purifica, el agua lava, el agua refresca en estos tiempos de calores. Pues el sacramento del bautismo es muy significativo porque también nos concede la vida de gracia y nos refresca la vida de Dios en el corazón de los seres humanos. Muy bien, padre. Hablando un poquito de la validez, no sé si es lo correcto preguntar, pero decíamos que solo es una vez.
En el caso del bautismo, cuando se hacen a un bebé que está con peligro de morir y lo hacen en el hospital y finalmente no muere el bebé y sale, ahí se vuelve, bueno, más bien, se lleva a cabo ya la ceremonia formal o ese fue el bautismo y ya no se puede hacer otro o cómo funciona esto. Hablaste de algo particular, la administración del sacramento del bautismo en peligro de muerte, en caso de grave necesidad, lo puede administrar cualquier persona. Y hago énfasis, cualquier persona, incluso un no católico, es decir, la madre está para dar a luz, nace su bebé, hay peligro de que el bebé que muera, no sabemos, está en un estado delicado. Entonces puede pedirle a la enfermera, que puede ser protestante, no católica, musulmana, judía, con que sea persona, le puede pedir, ella no está en posibilidad de hacerlo, que el niño sea bautizado. ¿Y qué se requiere? Pues que lo haga con la intención con que lo hace la iglesia, que derrame agua sobre la cabeza del pequeño si es posible y que diga las palabras con que la iglesia bautiza. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El bautismo tiene eso, cuando se hace en los hospitales, en una situación de urgencia, de grave necesidad, queda bautizado ya desde el momento que lo bautizó el doctor, la doctora, quien haya sido. Ya está bautizado, ya es hijo de Dios, y cuando el niño se restablece por la gracia de Dios, y me tocó a mí precisamente en alguna ocasión ya, ahora recuerdo, el niño se restablece, después se lleva a la iglesia, no para que vuelva a ser bautizado, sino para que se le den los otros ritos complementarios, que cuando fue grave necesidad, a lo mejor nos fuimos como a lo esencial. Entonces, en la celebración ya nada más se le aplican y se le realizan en el pequeño los ritos de complemento, pero ya no se bautiza de nuevo, ya quedó bautizado. Oye, padre, y en ese sentido, entonces, en un caso de grave necesidad, lo único que se requiere es el agua, como signo visible. El agua y las palabras de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los sacramentos van acompañados de un gesto y también de unas palabras. Por ejemplo, cuando es el sacramento del perdón, prácticamente la materia es los pecados y el sacerdote te pronuncia la absolución. Yo te perdono, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todos llevan palabras. Los sacramentos tienen un elemento material y un elemento de palabra, porque indican eficazmente lo que Dios va a regalar. Ese regalo precioso de la gracia que se llama perdón, que se llama vida nueva, que se llama fuerza en medio de la enfermedad, etc. También se puede realizar la confirmación en peligro de muerte, en casos de extrema necesidad. La persona también, si no ha sido confirmada, puede ser confirmada también en caso de peligro de muerte, también la confirmación. Este sacramento. Ese sacramento nunca había escuchado de esa manera, pero quiero que nos regresemos un poquito, padre, en el caso de reconciliación, de penitencia. Si una persona está en un accidente gravemente herido, también es sabido que puede alguien acercarse, o ahí sí tiene que ser sacerdote para absorberlo. Bueno, para recibir el perdón de Dios explícitamente, pues la persona en un accidente, todo cristiano puede ayudar a bien morir a otra persona, es decir, prepararle, acompañarle en un tránsito tan difícil, en un momento tan crítico, pero para recibir el perdón de parte de Dios, solamente el sacerdote puede conferir el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. A veces cuando la persona en una situación tan difícil de enfermedad o de accidente ya no puede hablar, el sacerdote administra el sacramento del
la unción de fe, aunque la persona ya no puede decir los pecados con labios. Porque a veces, por ejemplo, con las personas muy ancianitas o con una enfermedad como Alzheimer o demencia senil, o sea, la persona ya no recuerda todos los pecados, ya no lo sabe decir, ya no tiene una mente lúcida, pero descubre a Dios cuando lo reconoce, lo acepta en su mente, en su corazón, según su capacidad, recibe el perdón de Dios, el perdón de sus pecados. Maravilloso. Padre, y en una situación así, lo único que uno podría hacer como cristiano, no sacerdote ordenado, orar con la persona, hacer una oración de intercesión, acompañarlo, pedirle. Okay. Sí, es maravilloso cuando una persona está cerca, sobre todo en la situación actual, ¿no? Hay algunas personas que a veces en casa se da alguna necesidad, rezar junto con la persona, pedirle que repita a veces las palabras muy sencillas cuando la persona está a veces en agonía. Es interesante saber que cualquier persona, y sobre todo un cristiano bautizado, pues le ayuda, le acompaña, repitiendo incluso frases o súplicas a Dios pequeñitas, ¿no? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. O Jesús, yo te amo. Dicen que Santa Teresita del Niño Jesús murió repitiendo las palabras de Jesús, yo te amo. Y que son una súplica maravillosa a Dios en el momento tan difícil del tránsito de esta vida. La coronilla de la misericordia también es una oración. Claro, toda forma de oración maravillosa que en el común de las personas se sabe, ¿no? A veces las oraciones elementales como son el Padre Nuestro o el Ave María, la Salve, las jaculatorias, son esas pequeñas oraciones que lanzamos a Dios, ¿no? Madre mía de Guadalupe, etcétera. Fíjate que me parece muy importante todo esto, sobre todo aprovechándonos, Padre, de que tú eres experto en derecho canónico. Y me parece que todo esto es muy importante que nuestros hermanos católicos en general, cristianos, pero particularmente de Comunidad de Torre en la Fe, sepan todos estos pormenores acerca de los sacramentos, porque de repente a veces la gente no sabemos y luego andamos ahí haciendo cosas que no son las adecuadas, máxime que hablamos de esta sacralidad, de este elemento que debemos siempre cuidar y resguardar para que sirva precisamente como ese instrumento para acercarnos con Dios. Pero esto me lleva a otro punto, Padre. Tú al principio nos referías esta cuestión de los signos visibles. Es decir, el sacramento, cualquier sacramento, bueno, tiene su signo visible, como ya nos lo explicabas, y creo que esto también puede tener un poco que ver con esta parte de Santo Tomás, ¿no? Cuando decía, pues si yo no veo, no meto mis dedos en las llagas del costado de Jesús o en los orificios de su mano, no voy a creer. Y cuando ya por fin el Señor se le aparece, entonces hace esta expresión de Señor Jesús mío, Dios mío, Señor mío, que incluso lo hacemos en la propia la misa. Entonces, ¿crees tú que estos elementos visibles es para que nosotros, como seres humanos, podamos sentirnos más cerca de Dios a partir de, pero que quizás hay mucho que sucede con los sacramentos para nuestra salvación que no podemos ver? Es que nuestro Dios, así como tú hiciste alusión al pasaje maravilloso de Jesús resucitado en su encuentro con Tomás, incrédulo, es maravilloso la ternura de Jesús que comprende el corazón de Tomás, que dice, necesito. Y nuestro Dios en los sacramentos nos comprende y nos entiende. Además, sabemos también que los seres humanos tenemos una parte espiritual que la llevamos muy dentro, ¿no? Una persona cuando está triste a lo mejor tiene todas las partes de su cuerpo, pero trae un peso por dentro tremendo, de alegría, de emoción, etcétera, ¿no? Pero también tenemos el aspecto material, este cuerpo que es parte
de nuestro ser y por tanto que nuestro Dios nos conoce y en la participación de los sacramentos, Dios nos salva en cuerpo y alma integralmente, es decir, también nuestro cuerpo participa de la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos el pan material y se nos dice que la Eucaristía, el Santísima Eucaristía es su cuerpo y su sangre de Jesús, fortalece a nuestro alimento espiritual. O sea, hay una parte visible, algo que vemos y algo tan profundo que no vemos tampoco, pero que Él ya a través de este signo nos comunica y nos dice mucho. Por esto estos signos son, pues son tan ricos, tan preciosos, que la vida, lo acompañan a la vida del cristiano hasta el final. Y tan vitales, tan importantes, con estos elementos que nos hacen como descubrir que qué abajamiento tan maravilloso de Jesús que le tiene paciencia a Tomás. No llegó con él a decirle, a ver, los apóstoles, ahora que los agarré todos juntitos, van a ver, y te acuerdas que me dejaste. No, no llegó a recriminar a nadie, comprende que nos cuesta trabajo y Él sabe que necesitamos tocar, palpar, sentir, porque el ser humano tiene esta parte humana, corpórea, y Jesús lo sabe, los sacramentos tienen este elemento. Si yo veo que el agua limpia, así quiero que mi espíritu también tenga, se refresque y adquiera vida nueva. Claro que sí, ahorita que dice esto de esta parte visible. Yo me acuerdo cuando me casé, padre, me pusieron un lazo aquí, bien Ándale, pegadito. ándale, Ese te lazo, quedaba claro. sí, sí me quedó claro. Sí, Oye, ahí qué quedó claro, es que padre, eso, hayan dicho. ¿verdad? Sí, Es que el novio no vio. No vio. Exactamente. Y cuando me toca participar en el sacramento del matrimonio, yo les digo, para que quede bien claro lo de lo que somos testigos, vienen los padrinos de lazo y les ponen doble nudo Sí. para amarrarlos. Es el sacramento del amarre. Y ahí los tiene Dios juntitos. Oye, padre, ¿nos podrías platicar un poquito? Es una duda que yo tuve por mucho tiempo estaba yo en esa interrogante. Después se fue aclarando un poco, pero es algo que de repente me he dado cuenta que hay gente que tiene una duda similar a la mía o a la que yo tuve. Es decir, la diferencia entre la primera comunión y la confirmación. Te decía que los sacramentos tienen algo similar a las etapas de la vida de las personas. Entonces, la persona nace, el nacimiento. El sacramento del nacimiento es el bautismo. El sacramento del crecimiento, cuando crece la persona en el orden natural, es la adolescencia, la juventud. El sacramento del crecimiento es la confirmación. Entonces, si recibimos la vida de Dios, luego nos da la fuerza completa, algo así como el Espíritu Santo viene a dar el plus maravilloso para que el cristiano tenga la fuerza para manifestarse como testigo de Cristo. Y la primera comunión tiene varios nombres, por eso están presentes, son los básicos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía o primera comunión. Es la misma. En la Eucaristía es la primera comunión. Okay. No, sí, me queda claro. Pero es para fortalecer el camino del que crece. Ya, o sea, ya recibiste el nacimiento, bien. El crecimiento, la confirmación, da la fuerza en el crecimiento y luego alimenta la Eucaristía. Esos son los tres primeros sacramentos de iniciación de la oración llamados. Antes, No sé si me explico. A mí sí, me tocó que primero fuera mi confirmación antes que la primera comunión. De hecho, fue muy juntito, pero fue primero la confirmación y luego la primera comunión. Bien. Ahora ya primero son la primera comunión, ¿no? Por ahí de tercero de primaria, aproximadamente los niños de que son 6, 9 años. Y ahora, y después la confirmación, ya ahorita en edad de... ¿Verdad?
los 7, ¿no? Es que ya se preparan para la primera. Sí. Como están muy unidos estos sacramentos en cuanto a administración, pueden recibirse, el primero de todos el bautismo, pero la confirmación y la primera comunión en cuanto al modo de recibirlos o al tiempo de recibirlos puede encontrar variantes, pero son los 3 básicos. A lo mejor, y actualmente, por ejemplo, en nuestra diócesis, la primera comunión alrededor de los 9 años, entre los 7 y los 9, y la confirmación alrededor de los 12 años en adelante. Son más o menos las etapas, porque va en ese orden natural. Pero en cuanto a recibirlos... Y para casarse hay que tener esos 3 de iniciación. De preferencia, sí. De preferencia, sí. De preferencia, sí, porque ya hay un cristiano auténtico. Y de hecho, cuando una persona se va a bautizar, se pide que esté confirmada. Pero eso no quiere decir que si una persona todavía no viven juntas, aquí voy a dar un elemento de normativo, ¿no? Que establece la Iglesia en sus normas, es que si 2 personas no están casadas y viven juntas en lo que llamamos amaciato, quieren recibir el sacramento del matrimonio, pero una de ellas no está confirmado, no puede decir, es que primero me confirmo y luego me caso, pero están viviendo en una situación que desdice porque no tienen una situación irregular en su relación matrimonial, necesitan recibir la gracia del sacramento, entonces tienen que prepararse para ambos sacramentos. Sin embargo, si en el caso que les explico, hay una pareja que quieren casarse, pero uno de ellos no se ha confirmado, pero no viven juntos todavía, en ese caso se puede que se casen y luego reciba convenientemente, después de prepararse, la confirmación. Aquí los casos muy concretos pues se platican y se exponen al sacerdote según el uso de la normativa, ¿no? Muy bien. Y en el caso, padre, aprovechando que usted conoce muy bien los casos del matrimonio y cuando se invalida el matrimonio, sabemos que no hay un divorcio para el caso de nuestra fe, de nuestra iglesia. No existe el divorcio, lo que existe es una disolución del matrimonio, o no, es una anulación. Declaración de nulidad. Declaración de nulidad. La iglesia con autoridad declara, jala y hace constar que nunca hubo. Por tanto, no disuelve. Disolver, en esos términos, yo entendería que si disuelve es que deshace. Ajá, deshace. Quiere decir que no deshace. Nunca se configuró, nació muerto, nunca creció, nunca nació. En todo caso, con autoridad declara que nunca hubo, que nunca existió. ¿En qué casos podría llegar a suceder esto? Realmente la nulidad del acto del matrimonio parte siempre de tres fuentes. Tiene 3 raíces la nulidad. Primero, si existió al momento de contraer algún impedimento que la Iglesia establece ya taxativamente, son 12 los impedimentos, circunstancias que si están presentes al momento de contraer, automáticamente es inválido el matrimonio. Son 12. Y luego existen los vicios del consentimiento matrimonial, es decir, alguna afectación a la hora de profesarse el matrimonio por algún vicio de la inteligencia o de la voluntad. Aquí también hay una amplitud enorme de causales de nulidad como vicio del consentimiento. Y otra es en la celebración del sacramento,
Otra fuente de nulidad son lo que viene y corresponde a lo que técnicamente se llama defecto de forma. Es decir, se faltó alguna formalidad esencial y por tanto se declara nulo el matrimonio. La nulidad viene de 3 fuentes. Entonces, los impedimentos, lo repito otra vez, los impedimentos dirimentes, los vicios del consentimiento y el defecto de forma, las formalidades. Y para tener esta declaratoria siempre tiene que ser a solicitud de parte, es decir, no se da solito, hay que acercarse y hay que hacer el trámite para que esto suceda, ¿cierto? Así es. Siempre la persona debe solicitar el estudio de su caso muy concreto para conocer lo que realmente sucedió. Muy bien. ¿Aproximadamente cuánto tarda uno de estos procesos, padre? Digo, me imagino que es muy particular cada caso, ¿no? Seguramente. Sí, porque se trata de realidades pues que tienen con el devenir de las situaciones de cada persona. La ley establece que los casos de nulidad no deben durar más de 1 año cuando se está tratando el asunto, no más de 1 año. Eso establece la ley. Sin embargo, pues bueno, por ejemplo, hay casos que se pueden ir muy rápido cuando las personas participan, cuando cooperan, cuando favorecen, ¿no? Pero te puedo poner el ejemplo de personas que uno de ellos quiere la nulidad, pero la otra persona vive en Estados Unidos o vive en Rusia y luego trabaja y luego, pues entonces se vuelve, aquí el aspecto humano hace que todo esto pues en sí se requiere un proceso especial y particular. Estamos hablando de un proceso especial, entonces, pues sí, hay variantes demasiadas, según el caso. Ya lo creo, padre, gracias. Padre, y dentro de la iglesia, ¿ante qué instancia o son tribunales ante los que se presentan estos casos y los que en su momento declaran o emiten esta declaratoria de nulidad? Bien, los católicos casi siempre pueden acudir al tribunal de la ciudad más importante a la que está dentro de su alcance. Ordinariamente, cada obispado tiene esta instancia que es el tribunal eclesiástico para exponer a la consideración de los expertos si su caso muy concreto amerita el estudio para la declaración de nulidad de su matrimonio. Entonces hay que preguntar al obispado correspondiente, según la diócesis a la que pertenece, tribunal eclesiástico. Que no parezca que queremos fomentar que busquen anular sus matrimonios, pero sí es importante conocer esto, porque luego se dicen muchas cosas. Sí, las personas a veces dicen que todo eso se lleva a cabo en Roma y que no, pues Roma que nos queda muy lejos, sí, que solamente está para los casos de personas ricachonas o famosas, etcétera. Cuando no es cierto, no es verdad, sino que cada caso particular se tiene que tratar, ¿no? Y es importante no buscar estar bien con Dios, porque recordemos que no estarlo, digo, tanto sea porque estás viviendo con alguien que no es tu esposo, tu esposa, habiendo sido casado o estando casado, mejor dicho, es importante saber que hay los medios para que tú puedas estar bien con tu relación con Dios. O regularizarte de alguna, por así decirlo. Sí, acercarte para conocer tu situación muy concreta. Y muy interesante para la vida de fe es la persona pueda restablecer su comunión con la iglesia a través de los sacramentos, que es nuestro tema, ¿no? Finalmente la persona quiere sentir la presencia de Dios, especialmente a través de los sacramentos. Y a veces en una situación irregular impide, dada la situación que están viviendo, acercarse a los sacramentos, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, a veces a las personas, cuando a los papás, ¿no? Se acerca a su hijo y su hijo reconoce que la regó con sus papás y muy arrepentido,
puede llegar a decir, papi, me disculpas, me perdonas, es que te dije malas palabras. Pero ¿qué tal que ese hijo, cuando dice esto, le añade, y mañana lo voy a volver a hacer? Pues no está arrepentido. Entonces la persona debe mostrar arrepentimiento efectivo. Entonces las personas quieren acercarse a los sacramentos, deben tener las disposiciones elementales, disposiciones, y pedirlos oportunamente, oportunamente. Padre, no sé si voy a decir una barbaridad. Sí, siempre. Seguramente, pero las personas sobre las cuales se emitió una declaratoria de nulidad de matrimonio, no sé por qué razón podría suceder, pero pensando, ¿podrían volver a casarse ellas mismas? No, pues volver, acuérdate. Bueno, pues se podrían casar. Podrían volver a celebrar la ceremonia, porque casarse entonces sería verdaderamente sin vicios y sin algún defecto. Claro que sí, en la mayoría de los casos, según el caso muy concreto, por eso la Iglesia establece los tribunales, se analiza su caso, se admite y se lleva a cabo el proceso. Al final pudiera darse que la decisión del tribunal sea que la persona puede volver a contraer nuevas nupcias. Y entonces sí, efectivamente, la persona no se vuelve a casar. Lo que pasa es que la primera vez no recibió el sacramento con toda su gracia y su fuerza por la disposición de las personas, la situación muy concreta. Y entonces puede volver a celebrar la ceremonia, la boda, las nupcias, ¿no? Muy bien, padre. Pues creo que ha sido una charla muy, muy ilustrativa, muy interesante. Creo que nos deja pensando. Y sobre todo algunas bases, ¿no? Que nos puedan servir para nuestro proceso constante de construcción de nuestra fe. Siempre es posible profundizar más, sobre todo en los campos en los cuales la Iglesia, por ejemplo, en esta parte, alguna persona pudiera pensar que la Iglesia hoy se está volviendo muy accesible. Lo que pasa es que la Iglesia, para acercar a sus hijos, los escucha como una madre. Escucha a sus hijos. A ver, hijo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no puedes regularmente hacerlo tu vida ordinaria? Pues es que la madre escucha, cura y busca sanar y hacer que se restablezca su orden, pero necesita que coopere la persona, que se acerque a su madre, la Iglesia, para que le oriente. La Iglesia es madre, comprende, entiende, pero también es maestra, enseña la verdad y le dice la verdad. Por ejemplo, en este caso muy concreto, si el tribunal señala y con mucha claridad y de acuerdo al proceso que se lleva a cabo con mucho cuidado y detalle, puede llegar a decirle a la persona, tú estás casado, permaneces casado y siempre vas a estar casado. Le dice la verdad por su bien. Claro. Alguna vez, padre, en una plática, usted y yo estábamos hablando del sacramento de la reconciliación. Y hablábamos respecto a que hay pecados que se reservan, que no cualquier sacerdote puede perdonar. Padre, bien, alguna vez platicando usted y yo estábamos viendo del sacramento de la reconciliación. Hay pecados que se reservan para su perdón al obispo. ¿Nos puede platicar un poquito de esto? Sí, resulta que la Iglesia como maestra enseña que sus hijos, cuando cometen algún acto reprobable, grave, que atenta contra su vida o la vida de los demás, hay pecados llamados reservados al obispo y también hay pecados reservados al Papa. Son temas un poquito amplios, pero lo digo de manera sencilla, ¿no? El pecado, por ejemplo, de aborto. Es un pecado que, por ejemplo, muchas personas lo ven como algo que está en juego, la vida inocente
de alguien que no se puede defender y que a veces por muchas razones de muchos tipos, ¿no? La Iglesia sanciona que este pecado se reserve al obispo. Gracias, el Papa Francisco, entendiendo la situación de muchos católicos, facilita el perdón y ha concedido por gracia que todos los sacerdotes actualmente, desde 2015 para acá, el año de la misericordia, todos estén facultados para perdonar del pecado de aborto, que está reservado al obispo. También está reservado el pecado de secuestro, sabiendo y conociendo lo difícil que es, ¿no? Secuestro también es un pecado reservado. Pecado reservado también es la profanación de las especies eucarísticas, la revelación del secreto de confesión. Así hay varios actos que, dada la situación particular de lo que se trata, la Iglesia enseña que que la persona debe recapacitar en aquello que ha cometido y no es permanente, simplemente la persona en cuanto se arrepiente se le concede el perdón y cuando da muestras de verdadero arrepentimiento. Claro. Y en el caso de que es un tema que pudiera ahondarse más adelante. Sí, de hecho, lamentablemente creo que sí estaría bien porque hay mucha confusión y más ahorita que se está buscando que sea como política pública y una política de salud a esta cuestión del aborto. Es algo tan fuerte porque nuestros jóvenes sobre todo se van en esta retórica, les dicen que es lo mejor para el niño y es lo mejor para la pobre niña violada, que son las menos, pero quiero decir, se llevan a generalizar situaciones que no son generales, pero que sí llevan a abanderar este tipo de políticas, porque en realidad me atrevo a decir ni siquiera son de nuestro país. Las mexicanas no es algo que nos gusta, las mujeres mexicanas hablando en general, pero sabemos que hay políticas internacionales que están buscando a toda costa que esto sea, por ejemplo, legal para el caso civil. Y obviamente hablamos de que nuestro país, al ser un país católico, cristiano, en su gran mayoría, pues es un poquito contradictorio pensar que alguien puede entender que un aborto va con nuestra fe. O sea, no es posible. Y usted decía la iglesia, pues la iglesia como encargada por nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, para hacerlo, pero en realidad quien no permite esa situación es Dios mismo. Y lo vemos en su palabra, no matarás. Entonces, un aborto es dar muerte al más indefenso y lo peor por su propia madre. Entonces, es algo que sí valdría la pena platicarlo y ahondar. Así es. Sí, dada la situación que nos toca vivir, tenerlo con mucha claridad desde el punto de vista de la fe, cómo estamos llamados a defender la vida como el don más sagrado que hemos recibido de Dios y por tanto, pues nosotros nadie tiene derecho a privar de la vida, menos a un inocente. En esas circunstancias habrá que siempre dialogar y platicar. Padre, ya para finalizar, en estos casos de pecados graves que solamente están reservados para el obispo, que los pueda perdonar, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿A dónde debe de acudir o con quién debe acudir para poder, por ejemplo, en el caso de un delito de secuestro, un tema de secuestro, alguna persona se arrepiente y quiere confesarse, ¿con quién se acerca para ese tema? Yo creo que lo más cercano es acercarse al sacerdote que esté más cerca. Él le conducirá con las personas concretas, le ayudará y le facilitará para que reciba el perdón auténtico y verdadero. Entonces, a la mayor facilidad es con el sacerdote que le quede más cerca, que esté más a la mano, que le tiene más confianza en una situación especial, que acuda con él. El sacerdote, a su vez, puede ser el medio para, si lo cree conveniente y necesario, en el caso muy concreto, conducir y dar seguimiento según corresponda. Y
y también cuando en una confesión ordinaria, digamos, el sacerdote se percata que hay uno de estos pecados, en ese momento el sacerdote debe canalizar o tomar acciones para acercar al obispo. Así es. Ya la persona muy concreta le dirá cuándo, dónde, para que sea más fácil, ¿no? Digo, concretamente en el de aborto les digo que el Papa Francisco desde el año 2015 para acá concedió por gracia, es decir, por privilegio, que todos los sacerdotes están facultados para perdonar del pecado reservado al obispo de aborto. Todo sacerdote puede absolver del pecado de aborto. Pensando en este caso, padre, ya sea de aborto antes del 2015, que estaba todavía reservado para un obispo, o algún otro de los que están reservados para un obispo. Sigue estando reservado, pero ahora se facilita de dónde se obtenga el perdón con cualquier sacerdote. El pecado, o sea, sigue siendo grave. No es que por concederlo ahora a los sacerdotes es menos grave, no, sigue siendo grave, pero se facilita que se pueda recurrir al perdón, como extendiendo más quién puede conceder el perdón. Pero te interrumpí. No, perdón. Dirigido a qué sucede si un pecado de estos graves que está reservado al obispo lo perdona un sacerdote diocesano, cualquier sacerdote, y el fiel no sabía que estaba reservado. Vamos a suponer, ahorita dice, bueno, deben de canalizarlo, pero vamos a suponer que por cualquier circunstancia, no sé, la que hubiera sido del sacerdote que confiesa, no remite al obispo y él perdona este pecado grave que está reservado para el obispo. En ese caso, ¿qué sucede? Si el fiel no se da cuenta, no pasa nada, o se tiene por perdonado. Al fiel siempre le asiste su arrepentimiento sincero delante de Dios. Y Dios, por los caminos que solo Él sabe en su infinita misericordia, siempre perdona, porque Dios siempre nos perdona. Ahora, el sacerdote, pues bueno, siempre por eso el sacerdote está obligado a actualizarse siempre, continuamente. Y obviamente que, pues bueno, si él no es la persona ni la autoridad competente para absolver de ese pecado y por tanto levantar la pena, el detalle es que la persona sigue teniendo ese pecado. Quizá por eso es tan importante cuando nosotros rogamos por los sacerdotes, porque el peso y la responsabilidad que tenemos delante de Dios, a nosotros se nos pedirá cuenta de eso que no hicimos o que, vamos, por falta de la debida diligencia no se tuvo. Y de ahí viene la oración constante por los sacerdotes, porque tenemos mucho que pedir cuenta se nos dará de lo que se nos ha confiado, dones divinos, poderes que Dios nuestro Señor confió y que también como responsable nos pedirá cuentas como justo juez. Sí, Padre, estarán en nuestras oraciones usted y todos nuestros sacerdotes. Muchas gracias. Son los que están. Mil gracias. Por medio de los cuales tenemos a Jesús en la Eucaristía, en todos los. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Laura. Creo que un evento que nos ha llevado a valorar mucho a nuestros sacerdotes en el último año ha sido la pandemia, precisamente, donde hay quizás parroquias que fue más fuerte la restricción o todo este tema de la pandemia, donde se suspendieron las celebraciones y demás. Y ahí es cuando creo que uno dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. En esas situaciones es cuando nos dimos cuenta que nos hacía falta nuestra misa, que nos hacía falta, obviamente, nuestro sacerdote y esta administración de los sacramentos. Bien. Dios nos ayude para vivir estos tiempos difíciles, uniéndonos como Él nos permita de un modo o de otro, haciendo posible fortalecer nuestra fe. Que así sea. Gracias, Padre. Padre, pues muchas gracias por habernos dedicado este ratito a Familia Educadora en la Fe. Te agradecemos mucho el habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y gracias por su amor a Dios. Y estos grupos, ustedes catequistas, pues adelante con su tarea y su misión de, en medio de su hogar, en la familia, propagar, hacer crecer el amor a Dios y la fe. Y nos resta solamente
solicitarle una vez más a nuestros amigos que nos siguen en FOCAES Virtual que no se pierdan estos programas. Recuerden que también ya los tenemos no solamente en la plataforma de YouTube, FOCAES Virtual, sino también pueden vernos en Spotify, también bajo esa misma denominación FOCAES Virtual. Y recuerden que pueden seguir lo que la región hace a través de su página de Facebook, que es FUES Guadalajara. Y bueno, padre, para cerrar, acostumbramos a hacerlo con la famosa calculatoria del FEB y nos gustaría pedirte que nos ayudes con la primera parte, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagan de FEB un movimiento santo. Muchas gracias a todos y recuerden que nuestro carisma es evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Hasta pronto. Gracias.